¿Qué tal? Mi nombre es Iván Ramírez Ibarra y soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería Industrial del cuarto semestre del Grupo Z, la materia de Control Estadístico de la Calidad. Haré presentación de la unidad 2, que son gráficas de control para variables. Gráficas de control para variables. Una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesario una acción correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluye una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la media del proceso y los límites de control representan la variación del proceso, como lo indica aquí esta gráfica. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por causas especiales. ¿Cuándo utilizar gráficas de control? Demostrar si su proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Verifique que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Evalúe la eficacia del cambio de un proceso. Con las gráficas de control es fácil comparar cambios rápidos en la media del proceso y cambios en la variación del proceso. Comunique el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo en específico. Límites de control. Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central, que se utiliza para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Por opción predeterminada, los límites de control delimital se muestran en 3 desviaciones estándar arriba y debajo de la línea central. Por ejemplo, en esta gráfica hay dos puntos que se encuentran por encima del límite de control superior. Estos puntos fuera de control indican que estos subgrupos están arriba de lo esperado. Límites de control contra límites de especificación. No confunda límites de control con límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso. Los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones. Línea central en una gráfica de control. La línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no es necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de la característica de calidad graficada. Utiliza la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos variarán de manera aleatoria alrededor de la línea central. Tenemos una nota aquí que dice: no confunda la línea central con el valor objetivo para su proceso. El objetivo es el resultado deseado, no el resultado real. Variación por causas comunes y la variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales, los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. Aquí tenemos una tabla de ejemplos de variación por causas comunes y variación por causas especiales. Aquí tenemos la columna de procesos, causa común y causa especial de variación.
En el primer proceso es hornear un pan. Dice que su causa común de variación es el termostato del horno, permite subir y bajar la temperatura gradualmente. Y una causa especial de variación para este proceso dice que al cambiar la temperatura del horno o abrir la puerta del horno mientras se hornea, puede hacer que la temperatura fluctúe innecesariamente. En el segundo proceso tenemos que registrar la información de contacto del cliente. Su causa común de variación es que un operador experimentado comete un error ocasional. Y la causa especial de variación es que un operador sin entrenamiento nuevo en el empleo comete numerosos errores de ingreso de datos. El tercer proceso que tenemos como ejemplo es el moldeado por inyección de juguetes de plástico. Y su causa común de variación dice que son ligeras variaciones en el plástico de un proveedor, resultan en variaciones menores en la resistencia de los productos de lote a lote. Y la causa especial de variación nos indica que cambiar a un proveedor de plástico menos fiable lleva a un cambio inmediato en la resistencia y consistencia de su producto final. Variación por causas comunes y variación versus variación por causas especiales. Y aquí tenemos dos gráficas de cómo se mira una variación por causas comunes, donde todos los puntos caen dentro de los límites superior e inferior. Y en esta segunda gráfica tenemos un proceso donde varios puntos están muy cerca de los límites y fuera de los límites, o en un patrón diferente que causa estas variaciones. Pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. Pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. Tenemos la prueba 1, donde dice que un punto más de 3 sigmas, que son 3 desviaciones estándar con respecto a la línea central. Si la prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación, la prueba 1 provee la evidencia más contundente de falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se puede utilizar la prueba 2, 5 y 6 para complementar la prueba 1 y para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Prueba 2. 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivos de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para complementar la prueba 1 a fin de crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Y aquí vemos cómo nos indica esta gráfica que hay variación de 9 puntos consecutivos sobre un mismo lado. Prueba 3. 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. La prueba 3 detecta una tendencia o un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. Entonces aquí nos muestra cómo sería una gráfica de 6 puntos consecutivos en orden creciente o decreciente. Prueba 4. 14 puntos consecutivos alternándose arriba y abajo. La prueba 4 detecta la presencia de una variable sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa a la prueba 4 significa que el patrón de variación es predecible. Bueno, nuevamente nos presenta otra gráfica donde es puesta a prueba la número 4. Prueba 5. 2 de cada 3 puntos más de 2 sigmas con respecto a la línea central y del mismo lado. La prueba 5 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Y nuevamente aquí tenemos otra gráfica que nos muestran esos patrones que se quieren detectar. Prueba 6. 4 de cada 5 puntos más de un sigma con respecto a la línea central, también del mismo lado. Y la prueba 6 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Aquí nos dice que son 5 puntos, 2, 3, 4, 5 del mismo lado, consecutivos.
Prueba 7. 15 puntos consecutivos dentro de un sigma con respecto a la línea central en cualquiera de los dos lados. La prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación y que se caracteriza por puntos que siguen la línea central muy de cerca. Bueno, aquí se alcanza a apreciar en la gráfica cómo los puntos van muy de cerca cuando se le aplica la prueba 7. Prueba 8. 8 puntos consecutivos más de un sigma con respecto a la línea central en cualquiera de los dos lados. La prueba 8 detecta un patrón de mezcla, que es un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y en lugar de ello se sitúan cerca de los límites de control. Pues aquí hay otra gráfica que nos muestra el patrón de conducta para la prueba 8. Tipos de datos. Tipos de datos podemos tener en la gráfica de control, dependerá si recopila datos continuos o datos de atributos. Los datos de atributos tienen dos subtipos que son binomiales y de Poisson. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores tales como 204.8 o 0.01. Los valores para las variables de atributos están restringidos a categorías especificadas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir las categorías pasa y no pasa. El número de defectos en una muestra también puede ser una variable de atributos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más difíciles de recopilar. Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Datos de procesos continuos. Los datos de procesos continuos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de cajas de cereal. Puede recolectar datos en subgrupos u observaciones individuales. Datos del proceso sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamadas defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Datos del proceso sobre atributos. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el panel es no conforme. Datos del proceso sobre atributos, datos de Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia, tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestran 5 toallas de playa cada hora y las examinan para detectar decoloraciones, tirones o fallas en el tejido. Registran el número total de defectos en la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, una descoloración y 2 tirones, que vienen siendo 3 defectos. Los datos del proceso sobre atributos, datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa o no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestreadas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionen que los pernos no se puedan utilizar. Para cada muestra, los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Gráficas XR.
Puede utilizar la gráfica XR cuando el tamaño del subgrupo sea 8 o menos. Si el tamaño de su subgrupo es de 9 o más, utilice la gráfica XS. Una gráfica XR grafica la media del proceso, es la gráfica X, y el rango del proceso, que es la gráfica R, a lo largo del tiempo para datos variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar gráficas XR para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Las gráficas XR se muestrean juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica R porque la variación del proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control de la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar fácilmente una condición fuera de control o no la detectaran. Ejercicio 1. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en la máquina de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. Datos. Aquí tenemos nuestros datos para extraer de Minitab. Yo previamente ya los tengo archivados. Bueno, aquí ya tenemos nuestros datos en el software Minitab. Está el ejercicio de la gráfica XR1, donde aquí tenemos la columna de los días, la columna de la máquina a la que se le tomó la lectura, en este caso fueron 5. En el día 1, las 5 máquinas, y esta es la lectura que se tomó de cada una de las máquinas del primer día. Bueno, nos pide que hagamos una gráfica XR. Entonces para esto vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos. Y aquí están el icono para las gráficas X barra, para la R y para la S. Vamos a tomar en este caso la X barra para la R, ya que tenemos un subgrupo de menor de 8 elementos. Aquí en la primera casilla ponemos todas las observaciones por una gráfica que están en una columna, y aquí en temperatura, en este vamos a poner lo que es la temperatura, ya está puesta para designar las lecturas. Entonces el tamaño de los subgrupos, como dijimos, es de 5. Aquí le agregamos una etiqueta que ya está aquí transcrita, gráfica de control de XR, debe ser XR. XR para la temperatura. Aceptamos y nos vamos a opciones de X barra R. Aquí en el icono de pruebas, en el botón de aquí de pruebas, ya vamos a seleccionar todas, cada una, para que nos arroje si queremos leer alguna prueba de estas que son 8 pruebas. Aceptamos y aceptamos nuevamente, lo que nos arrojará la gráfica para la X, las barras XR. Entonces aquí ya tenemos nuestra gráfica de X, que es la superior, y la gráfica de R, que es la inferior. La X nos mide las medias de la muestra, y la gráfica de R nos mide el rango de las muestras. En este caso, la gráfica X tenemos todos los puntos dentro de los límites. Nos dice que nuestro proceso está dentro, está estable. Igualmente la barra
R de los rangos. Aquí tenemos puntos al límite, pero todavía podemos considerar que está dentro de un buen proceso. Entonces hasta aquí es el ejercicio. Hasta aquí llegamos con el ejercicio para elaborar una gráfica de control XR. Y continuamos con nuestra presentación. Ejercicio 2. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales, de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión en 6 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Aquí tenemos los datos de succión de vacío para las gráficas de control. Nuevamente nos haremos auxiliar por Minitab, donde ya previamente tenemos nuestros datos organizados para el ejercicio 2 XR. El día 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 subgrupos, 6 máquinas, 6 lecturas para un solo día. Para la succión de vacío que se va a monitorear, se va a leer. Pues nos vamos a estadísticas nuevamente, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos, y tomamos la X barra, que es la que nos está indicado que realicemos. Pues nuevamente tomamos la lectura de la temperatura para el ejercicio 2, que es succión de vacío, perdón. Entonces borramos temperatura y anexamos succión de vacío, que es C9. Entonces ahora tenemos un subgrupo de 6 unidades. Etiquetamos la gráfica de control de XR, pero para succión de vacío. Aquí la tenemos en nuestra etiqueta, aceptamos. Nuevamente vamos a opciones de X barra para activar. Ya están aquí activadas todas las pruebas. Aceptamos, esperamos que nos arroje la gráfica para poder leerla. Aquí nos dice la lectura que tenemos un punto fuera del límite del control inferior, lo cual dice que no es estable nuestro proceso. Y este otro punto que tenemos aquí en el 2 seguramente es de alguna de las pruebas que arrojó, que están activadas en los recuadros que vimos. Y aquí en la barra de rangos también tenemos 2 puntos, también posiblemente sean de que se activaron para todas las muestras, para todas las pruebas que hay para este tipo de gráficas, pero para la que nosotros solicitamos dice que nuestro proceso está estable porque todos están dentro de los límites. Entonces, para este ejercicio es todo lo que tenemos y continuamos con nuestra presentación. Gráficas XS. Puede utilizar la gráfica XS cuando el tamaño del subgrupo es de 9 o más. Si el tamaño del subgrupo es 8 o menos, utilice la gráfica de XR. Una gráfica XS significa la media del proceso, que es la gráfica S, y la desviación estándar del proceso, que es la gráfica S. A lo largo del tiempo para datos de variables en subgrupos. A esta gráfica de control en combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos de muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar la gráfica XS para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes en un hospital a lo largo del tiempo. Las gráficas XS se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica S porque el proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X
se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites de control de la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. Gráficas XS. Ejercicio 1. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en la máquina de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. En total se tomaron 1250 lecturas. Para este ejercicio nuevamente haremos uso de Minitab y tomaremos los datos ya aquí establecidos. Tenemos aquí el ejercicio X de la gráfica XS1. Entonces ya tenemos nuestros datos previamente insertados. Entonces nuevamente nos vamos a estadístico, gráficas de control, gráficas de variables para su grupo. Ahora tomaremos lo que es la X barra S para los subgrupos mayores. Entonces en este caso tomaremos también lo que es la temperatura, la lectura de las temperaturas. Para este caso fueron 9 subgrupos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces aquí primero tomaremos la lectura, que es la temperatura C14, temperatura B. Entonces para un subgrupo de 9 ponemos su etiqueta, que es gráfica X barra gráfica de control XS. XS, aceptamos y vamos a opciones de X barra, pruebas. Nuevamente seleccionamos todas y aceptamos. Aceptamos nuevamente y esperamos que nos arroje la gráfica de control XS. Aquí vemos en la barra de las medias que tenemos dos puntos fuera de los límites, uno en el superior y otro en el inferior. Esto nos indica que no es estable nuestro proceso. Entonces, aquí también en la desviación estándar de la muestra observamos que en el límite superior existe un punto rojo que también indica que está mal, está fuera de proceso, no es estable. Y tenemos otro punto acá que nos indica también que no es estable. Bueno, esta es la gráfica para el ejercicio número 1 de la XS. Entonces retomamos nuestra presentación para resolver el ejercicio 2 de las gráficas XS, donde dice que una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de solución de succión, presión de vacío medido en megapascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Nos pide realizar una gráfica de control XS, debe que ser aquí, XS, con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión en 25 máquinas de montaje
En total se tomaron 750 datos. Entonces nuestro ejercicio 2 para la gráfica XS. Vamos nuevamente a Minitab, guardamos estas gráficas y vemos dónde está nuestro ejercicio 2 para la XS. Tenemos aquí nuestros valores de succión. Entonces nuevamente vamos a estadísticas, gráficas de control, igual gráficas de variables para subgrupo y nuevamente X barra S. Tomamos la temperatura para los datos de succión más bien. Aquí viene siendo el C19, tomamos, dejamos con 9 subgrupos, etiquetamos X gráfica de control XS para prueba de succión. Así. Aceptamos y verificamos que tenemos nuestras opciones activadas para que en su momento, si necesitamos leer alguna prueba extra, ya no las arroja aquí Minitab. Y aceptamos nuevamente, esperemos que nos arroje la gráfica XS. Bueno, aquí nuevamente nos arroja que tenemos un problema con el proceso, que no es estable. Entonces en el límite superior, en el límite inferior, y en la barra de los rangos también nos muestra en el límite inferior. Y este punto que nos muestra aquí está activado seguramente por alguna de las otras pruebas que le pedimos realice, y también sale inestable en esa prueba. Es todo para este ejercicio número 2 para la gráfica XS. Statistical Process Control. Measure phase. We have define, measure, analyze, and improve control. We have an overview. You have to identify the why, identify potential X's, verify the measurement system for the Y, understand the current process stability, establish the current process capability baseline. We have right here partial tool list, says process map, current state VSM, 5 Ys, VA, NVA analysis, fishbone, CNE matrix, gauge R&R, AKMSA, control charts, process capability, risk analysis, and team building tools. In the deliverables parts, we have process maps, the Y, potential X, gauge R&R, current process, capability baseline, FMEA update contract. In April 2006, the in-process inventory is at a 3-year low of 15. Manager presents an award to Department 50 in honor of this achievement. Ceremony in the cafeteria, pizza and refreshments for all. Everyone should be proud of what you've accomplished. And we have right here a graphic that shows the point where the award was given in 2006. In July 2006, three consecutive months of inventory increases. Manager wishes he could take back the award. Recognition seems to have been backfired. Instead of holding the gains, Department 50 seems to have gotten complacent, allowing inventory to creep back to where it was previously. Manager decides this group just needs
in Department 50 treads slightly short of hiding material in the dark corners of the plant. They don't know what to do, so they hold their breath and hope inventories drop. And we see here in November in this chart, in November, the point that where the management is no more Mr. Nice Guy. In June in 2007, manager has seen reduced levels of inventory since the end of the last year. Things are looking up, although nothing had been done to change the system. His learning through management style gets results. Manager concludes, tough management style gets results. And we see here the chart that's been going up and down in this area. But I always made sure my actions were based on data. What could be wrong with that? The decision statement for interpreting the high and low points as signal. However, as the control chart below clearly reveals, none of these individual points were signals. They all reflect the same underlying system. Each should be interpreted alike. In the process inventory as the X, we have all the months. Now we put in some lines here, looking like the upper limit and the lower limit, and we getting a more like chart. So in this chart we see that the point where the manager concludes that tough management gets results, the point where the award was given, the point where the manager regrets giving awards, and the point where no more Mr. Nice Guy. And right down here it says that no matter how logical and perceptive the interpretation, and no matter how right you've been in the past, noise is still noise. Trying to interpret noise is nothing more than an exercise in wishful thinking. The result, pure fiction with no connection to reality. Failure to use control chart to analyze data is one of the best ways known to mankind to increase costs, waste effort, and lower morale, said by Dr. Donald J. Wheeler. And right here say an other LSS tool for separating signal from noise. And we have another chart here, same as back, where all the points are shown, and we see clearly an XR or an XS type of chart. The purpose. At the end of this class, we will be able to answer the following questions. What are the key concepts of statistical process, statistical process control, statistical process control. And how do we perform basic statistical process control calculation? What are control charts, and how do we use control charts? Do you know statistical process control? And we have a chart where it says I'm a beginner, I read about it, I've had training, I've used it, I could teach. I think I'm on a level that I've read about. And here we have a definition. Statistical process control is the application of statistical methods to analyze and control the variation of a process. We gather data for statistical process control to learn when our process have changed, monitor a process to make sure that its output doesn't get any worse, and understand what happened if our process improves so that we can duplicate it in the future. Things to remember about
Statistical process control. The statistical process control stands for statistical process control. SPC stands for statistical process control. Too often these techniques are applied to outputs, product, product characteristics instead of inputs, process characteristics. Often monitoring of outputs is a necessary first step, but input control is the goal. Measurement systems are critical to proper data analysis. Measurement variation must be understood and in statistical control before application of SPC. Measurement variation must be a small fraction of the total process variation in the process data. Impact of measurement on statistical process control. Gauge R&R studies are performed to prove that measured variation is real and not a result of the measurement system operator. For example, if we have a dimension of 1 inch plus minus 0.1 thousandth inches, a 30% gauge error would mean that up to 3 millionths inch of variation could be attributed to the measurement method. That means that a part that measures 1 inch with 8 millionths inches within tolerance might measure 1.0011 inches outside of tolerance as a result of the gauge error. Gauge error should be 20% of the tolerance or less. Preventions versus detections. In the past, manufacturing depended on inspections to screen out non-conforming product. This process produces rework and scrap. Inspection does not increase quality, it only affects customer annoyance. Detection tolerates waste. Stages for prevention are required in today's market. First, mistake proof the process. If a mistake proofing is impractical or impossible, then control the inputs to prevent non-conforming outputs. Prevention avoid waste. Definition of a process. Tracking inputs allow us to be proactive. And here we have a chart that gets inputs to the process, and after the process we have some outputs, and we have to be tracking out, forces us to be reactive. Molding process. The inputs are material characteristics, mold condition, temperature, humidity, and the outputs of the process are products, dimensions, yields, and defects. The statistical process control is a feedback system. Parts of process control feedback system. The process, the way the 5 M's, man, machines, materials, methods, and Mother Nature work together to produce the output. Information about performance. The ideal information to be gathered is about the inputs, although some benefit is obtained from monitoring the outputs. Statistical process control is the vehicle for communicating information about changes in inputs or outputs. Actions of the process. Actions on the input should be taken to prevent output variations. The effect of the action should be monitored and further action taken if necessary. Action on the product. Least economical method. Required sometimes when the output does not consistently meet customer requirements. Required sometimes to verify effectiveness of action of the process. Control charts. Control charts are used to assess process variation and their sources and to monitor, control, and improve process performance over time. A control chart focuses attention on detecting and monitoring process variation over time. Distinguishes special causes of variation from common causes of variation. Serve as an ongoing control tool for a process. Helps in process improvement activities
by showing when a process is performing well and when it is out of control. Provides a common language for discussing process performance. Control chart, recognizing sources of variation. A control chart is a type of trend chart, displays data over time with statistically determined upper and lower control limits. It is used to determine if the process is in control. A process is said to be in control when the variation within the process is consistently random and within predictable control limits. Random variation results from the interaction of the steps within a process. When the performance falls outside the control limits, special causes may be the reason. A control chart will help determine when type of variation is present within the process. Types of variations. Common cause. Some variation is expected in any process. It's like a predictable. Natural variation due to random shifts in factors that are always present in the process. Special cause. Some variation is caused by rare or significant events that are unpredictable. Control charts help us identify special cause variations. Variation examples of common causes. Slight changes in humidity, 49% to 51%. Slight changes in temperature, slightly different materials, slightly different machine performance, minor tool or machine wear. What are examples of common causes variation you're experiencing in your work area? These cause normal variations, and we see a chart where are the normal variations. Variation examples of special causes. These are tool breaks, incorrect machine setup, wrong material, significantly different material, significant change in humidity, whatever caused cycle interruption, not the alarm itself, but the cause of the downtime. What are examples of special causes of variation you are experiencing in your work area? Variations, example of special causes. Here we see some pictures of special causes that could make the process to variate. Here we see in a stacked on the boxes. Here we see a pen, and right here we see the letters that are not wrote down, and we see a piece that is probably broken in this area. Examples of common special cause variation. If only common cause variation is present, then the output of the process forms a distribution that is stable and predictable over time. And here we see a process metrics, a line that shows the time, and it seems to be stable and predictable on time. Examples, common cause against special cause variation. Right here we see that if special cause variation are present, the process is not stable and especially not predictable. And the difference from the other chart is that it's not all uniformly, so we see right here a variation and not stable process. Actions on variation. Special cause variation usually requires local action. Action can be taken by people close to the process. Special cause variation must be eliminated before addressing common cause variations. Process control and process capability. Case 1. Ideal process in control meets customers' expectations. Voice of the process matches voice of the customer. In case 2. In control but fails to meet customers' expectations. Common cause variation must be reduced. We see a chart here where we have the upper level and the lower level in the main line. And you see that common cause variation must be reduced.
In case 3 meets customers' expectations but not in control, the special causes variation must be reduced. Here we see that we have a special cause here, special cause variation. In case 4, not in control, fails to meet customer expectations, both special and common causes must be reduced. We see here another chart that where it shows us that it's a common special cause variation, so it says that common causes must be reduced. Both special and common causes must be reduced. Variation and statistical process control. Control charts are the statistical process control tool for describing the voice of the process. Control charts are time series charts with control limits, upper control limit, lower control limit. The special statistical process control calculations provide us control limits which help us determine how much variation is too much variation. Control limits are not based upon the spec limits. They are based upon process data showing how the process has been performing. Control limits and control charts help us understand how stable the process is behaving. We have right here a chart that shows us where the lower limit is, the upper limit, the mean, and when does it measures. Control charts are used to assess process variation. A control chart is used for detecting special causes of variation in a process at a time they exist, measuring the natural tolerance of the process, which is a result of common cause of variation, assisting in getting the process in control and capable of consistently meeting customers' expectations, the voice of the customer. It also provides a common language for discussing process performance. At control chart types, we have attributes control type. That means the attributes are characteristics of a product evaluated in terms of good or bad, go or no go, etc. Characteristics that are counted. Variables. Variables are measured characteristics such as length, width, thickness, weight, etc. Having trouble distinguishing between variable and attributes. If you are calculating average and standard deviation, you are using variables data. If you are counting numbers of good and bad, you are using attributes data. Control chart selection guidelines. Well, we have a flow chart here where it shows us about the attribute data and the variable data, measurable and countable. We have type of data, subgroup size equal to 1, and right here we have a defectives or defects. So if we have size 1, it's yes, it's I and MR charts. If you have a size 1, no, you have ranges or standard deviations. You have to do an X bar or an X bar and R charts. And if you don't have a standard deviation, you could do an X bar and an S chart. And for defectives or defects, we have right here for defects a constant sample size. If you have a constant sample size, you use the C or the U chart. If you do not, you use the U chart. And if you have a constant sample size in the defectives attribute data, you use the MP or the P chart. And if you do not have a constant sample size on the defective attribute data, you have to use the P chart. This is the flow chart to make use of the different charts with the different kinds of control variable data. Variable against attribute. Identify wherever requirement is measured as variable or attribute. No short
shots allowed. Length should be 2 inches plus minus 0.05 thousandths. No black specks allowed. No flash allowed. Quantity per bag is 500 pieces. No more than 5 specks per square inch. Wall thickness should be 30,000 plus minus 5 thousandths. Components of a run chart. Similar in appearance to an individual moving range with this expectation, subgroups collections of samples recording the chart as one summarized value which is always greater than one value. Examples: 5 pieces collected, measured, calculated, then plotted as the average of those 5 pieces. Range: difference between one subgroup value and another, similar to individual and moving range chart except it indicates the difference between subgroups. Non-individual samples measures helps indicate change occurring within the process. Same process, different observation. Frequency histogram shows a snapshot of the process distribution at a point in a time. Run charts show movement of the process over a period of time. Examples: individuals and moving range charts, X-bar and range charts. Central limit theorem. The sample means will the median more normally distributed around the population areas than individual range X. The distribution of a sample means approach normal regardless of the shape of the parent population. This is what makes control charts work. Here we see a central limit theorem example. Central limit theorem example range subgroup size of the uniform distribution. Individual subgroups of 3, subgroups of 5, subgroups of 7, and subgroups of 8. Frequency distribution plus run charts. Notice that the beans in the frequency distribution line up with data points in the run charts. Control chart constructions. Architectic egg-mold chart. Here it shows when the process is not stable because we have a point lower than the low control limit. Control chart construction. Various control chart. A visual representation of data that has been collected from a sample representing a larger population. The chart illustrates process behavior at a given point in time and predicts what further behavior can be anticipated. Here we have a chart. This is a run chart. These single data points align with one another. The X-bar and R control chart of variable data. Open the machine shop. File menu tab. Go to Start Control Chart. Variable control chart for subgroups. X-bar R in the top field. Select saturation for a subgroup. R in one row of columns, and in the second field enter AE. Clicks OK. And then we have our X-bar. We see here that it's pointing the mean of the sample in the R bar and the range of the sample in the R bar, in the X bar up here. Individual moving range of variable data. Here we see a IMR chart of paste volume. We see that it shows that the process is out of control. Attribute control charts. They directly measure the defects in the production operation as opposed to measuring a particular value of quality characteristics as is done in variable process. They should be used in manufacturing because attributes or pass-fail test data is easier to collect than actual variable measurements. Attribute data requires much less operator training
Attribute data can be collected directly from manufacturing processes, especially if there is high degree of automation. Attribute control chart. The P chart controls the fraction non-conforming. Defective fraction non-conforming is the ratio of the quantity non-conforming divided by the quantity of parts inspected. Sample size may vary. The NP chart controls the number non-conforming. Sample size is constant. The C chart controls the number of nonconformities, defects. A nonconformity is a single quality characteristic that does not conform to requirements. Sample size is constant. The U chart controls the number of nonconformities, defects per unit. Sample size may vary. And here we see a P chart percent defective, and it shows where is the nonconformity. NP chart number defective. Here is the graphic shows an NP chart of failures per sample, and it seems to be in control. And we have a C chart number of defects. We have it's a non-control graphic. We have 1 point on the upper control level, beyond the upper control level. And a U chart number of defects per unit. We see here that the sample says that it's out of control. Interpreting control charts. NIPR is using 8 rules known for identifying out of control conditions on control charts. Western Electric rules. Walter Schwartz. Trends, outliers, patterns. Please note that each zone of the following chart is 1 standard deviation wide. This is the same way we divide the normal curve into 6 equal standard deviation sections. Now we see the Western Electric rules here, and we see that it's dividing in the same quantity deviations, going from the center line to the upper control limit and to the lower control limit. The rule 1